Hola, soy Josué y en este video vamos a continuar con el verbo to be, pero ahora en pasado, porque en realidad solamente lo habíamos visto en presente, pero recordemos que hay tres tiempos: presente, pasado y futuro. El presente es el más importante, digamos, de los tres que se utiliza cada rato. Luego el del pasado también se utiliza mucho. Y el del futuro también, pero es más sencillo o sea, es menos cambios. Y de momento no lo vamos a ver, de momento vamos a enfocarnos en el pasado, que también es muy común. En el caso del verbo to be en pasado sería, ya vimos en clases pasadas que es el to, que es el be. Aquí no vamos a repetir, si ya están en las clases anteriores. Recordamos que el be era ser o estar, y en pasado sería ser o estar en pasado. Es decir, si digo yo, sería era, ¿no? No decimos yo ser, sino yo era o yo estuve. Habíamos visto que I am era para decir yo soy o yo estoy, ¿no? O sea, en presente. Yo soy Josué o yo estoy en mi casa. Ese era el I am. Pero en pasado cambia, ¿no? Es para decir yo era o yo estuve. I ya no están. Ahí es ahora was. I was es para decir yo era o yo estaba o yo estuve, que es lo mismo. Yo estaba. Con you, como you era tú, para decir tú eras o tú estabas, es you were. Ya no es was, sino que es were. También cambia. Sería para decir tú eras o tú estabas. You were. Para decir él era o él estaba, y no él es o él está, sino él era o él estaba, es he was. He was, es para decir él era o él estaba. Él era o él estaba. En el caso de she, que era ella, sería para decir ella era o ella estaba, sería she was. Perdón, she was. Para decir ella era o ella estaba, ¿no? Vamos que el was perdón, que el was se repite, ¿no? Con el I was, he was, she was. Aquí también, it was, para decir eso era o eso estaba. Eso era o eso estaba. En el caso del we, ya se repite el de acá. We era nosotros, ¿verdad? Para decir nosotros éramos o nosotros estábamos, sería we were. Nosotros éramos o nosotros estábamos. We were. Y they were, para decir ellos eran o ellos estaban, sería ellos eran o ellos estaban. Entonces, como vemos, es el verbo to be, pero en pasado. Solamente hay dos, ¿no? Was y were. Is was, were. Solamente hay dos. Un poco más sencillo que el del presente, porque en el presente eran tres. Era am, si recordarán que era con el is y el are. Pero aquí solamente son dos. Es un poco más sencillo. Si vamos a los ejemplos, digamos que quiero decir yo era estudiante, yo era se decía I was, ¿verdad? Entonces sería I was. Ahí estoy diciendo yo era, I was. Estudiante se dice student en inglés, student. Eso sí se lo traducimos literal, pero en el inglés acá se coloca una A. Decimos I was a student. Literalmente estaremos diciendo yo fui un estudiante, esa A es el un, pero ese lo traducimos literal, pero no decimos yo era un estudiante en español, decimos diferente yo era estudiante, sino que en el inglés se coloca esa A. Por ejemplo, si queremos decir yo estaba en casa, aquí sí es más literal. Yo estaba en casa sería I was, yo estaba en casa. Era at home, ¿verdad? Por cierto, si preguntan por qué es la A, no sé. Y tampoco importa, la verdad. Solamente es cuestión de acostumbrarse en el inglés. Porque muchas veces intentamos entender el porqué de la gramática, y en realidad no es importante entender ese porqué. Yo sé que uno como ser humano siempre busca entender el porqué de las cosas, pero nunca me lo he planteado a fondo de por qué va esa A, pero tampoco lo considero necesario.
Simplemente es acostumbrarse al patrón. Cada vez que vean, cuando vayan, si escuchan inglés o leen inglés, van a ver que este patrón se repite, que le colocan una A ahí. Y la idea es entenderlo de frente, es como decir, ah, ya, se coloca una A. ¿Por qué? No lo sé, pero si así suena bien para ellos, pues lo ponemos así. Verás, se me había quedado así en la mente. Luego para decir tú eras estudiante, lo mismo. You were sería para decir tú eras. You were. You were. Tú eras. Y también, ahí está el patrón, se coloca la A. Y estudiante era student. No solo pasa con student, sino con cualquier otra palabra también. Solo que aquí he utilizado estudiante para enfocarnos solamente en el cambio del verbo to be, más que en lo demás. Luego, tú estabas en el parque, tú estabas sería you were, ¿verdad? Sería you were. Y en el parque ya vimos que se decía at the park antes. At the park. Él era estudiantes, él era he was, ¿verdad? Sería he was. He was. Y lo mismo, a student, parte del inglés. Poco a poco se interioriza uno eso conforme más lo ve. Él estaba en el hospital, él estaba sería he was, ¿verdad? He was. He was. En el hospital vimos que se decía at the hospital. At the hospital. Ella era estudiante, ella era she was, ¿verdad? She was a student. Va el up por el tema del inglés. A student, que es estudiante. Ella estaba en el hotel, sería ella estaba, she was también, ¿verdad? She was. She was en el hotel at the hotel. At the hotel. Eso era un celular y no es un ejemplo que quizás se utilice mucho en la vida real, pero solo para ejemplificar. Eso es it was, ¿verdad? O sea, digamos que era algo que ya no es un celular. No sé exactamente, quizás se dañó o algo, pero que era un celular. Más para hacer un ejemplo. It was. Y ahí sí decimos, ¿no? Un celular. Ahí sí literalmente en español también ponemos el un. En el inglés es este a. Estábamos colocando a student y a cell phone, ¿no? A cell phone. Ahí, por ejemplo, sí va, tanto en el inglés como en el español. A es el un, cell phone. Eso estaba en la mesa, el eso estaba, era it was, ¿verdad? Sería it was. It was en la mesa sería on the table. On the table. Eso estaba en la mesa. Was on table. Nosotros éramos estudiantes, era we were. We were para decir nosotros éramos. We were. Y estudiantes sería. Ah, en plural sí va de frente. Students. En plural, cuando es más de uno. Students. Cuando es uno, un estudiante, ahí sí se coloca el A en inglés, cosa del inglés, en el español no. Nosotros estábamos en el restaurante. Nosotros estábamos, era we work, ¿verdad? Sería we work en el restaurante. At the restaurant, vimos que era para decir que en el restaurante. Y ellos eran Felipe y Diego, sería they work, vimos que era para decir ellos eran, they work. They work. Felipe y Diego, no, perdón, aquí digamos ellos eran estudiantes, ¿no? Porque siempre van a ser Felipe y Diego, sí son personas. Ellos eran estudiantes, sería they were students, igual que la de aquí, ¿no? De frente, sin la. Y ellos estaban en el supermercado, ellos estaban, era they work. Entonces sería they work en el supermercado at this supermarket. Vimos que se decía. Y eso es el verbo to be en pasado, es simplemente saber was y work. Es un live al was, un live al work, un live al was, un live al was, un live al was, un live al work, un live al work. Más que, mi opinión es que más que el memorizar con quiénes va el was y con quiénes va el work, es mejor leer cosas en inglés. Porque ahí naturalmente va a aparecer esto. Va a aparecer el you were, va a aparecer el I was. Y luego de leer bastante en inglés, se lo van a aprender de forma natural. Este va con el was, este va con el where. No porque lo memorizaron, sino porque leyeron bastante. Así que mi approach, mi aproximación a cómo aprender esto es leyendo.
leyendo o escuchando contenido en inglés, porque ahí naturalmente van a escuchar quienes van con WAS, quienes van con Web, y si leen lo suficiente por muchos días o con mucha constancia, lo van a aprender de manera natural. Falta verlo en interrogativo y en negativo. Lo vamos a ver la siguiente clase. Ok, espero que el video te haya servido. Y si es que estás viendo esto antes del 30 de junio del 2026, estoy ayudando a las personas a aprender inglés gratis, aquellas que se unan a mi comunidad. He hecho un video de aproximadamente 1 minuto explicando cómo funciona, así que si te interesa saberlo, haz clic en el link que está en la descripción del video o que también está en el primer comentario fijado. Te veo ahí.